Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profe. Buenos días, ¿Qué, profesora. qué Buenos días, dicen? ¿Qué tal profesora. del frío? ¿Mucho, mucho? Algo. No, sí, hasta parece invierno, ¿verdad? Todavía. Ok, bien. Antes de continuar con el tema del día, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? ¿Cómo van con todo lo que estamos explicando? Si funciona, no, si vamos bien, no vamos bien. Sí, cualquier Todo bien, cosa. profe. Sí, ya saben, cualquier cosa que haya atorada de los temas anteriores, pues siempre iniciamos con las dudas que tengan, ¿ok? Si no preguntan, bueno, pues ahí sí, no hay nada que yo pueda hacer. Va. Bueno, entonces continuamos con el chunche en el que nos quedamos para pues ahora sí que darle mate a este asunto. Bien, estábamos hablando de lo que eran los sistemas, del el concepto de sistema lineal y sistema no lineal, y decíamos que era sumamente importante, por un lado, pues sí, conocer la definición de estos sistemas, y por el otro, pues ver la parte práctica, porque pues sí, una cosa es lo que dice el concepto y otra hasta dónde nos funciona, y en particular en la parte de linealidad, ya que decíamos, bueno, pues si bien de acuerdo al concepto, un sistema lineal simplemente con que cumpla con dos elementos que son pues la ecuación de primera orden y ese comportamiento proporcional o relación proporcional entrada-salida es más que suficiente. eh, en la parte práctica pues no es suficiente, porque ya vimos que en la vida real pues los sistemas no son lineales, o al menos no como dice el concepto, ya que de acuerdo al concepto dice, bueno, pues tú, mientras tú sigas, siempre que pongas tú ahí, sustituyas cualquier valor, pues se genera cualquier otro resultado, y siempre que tú sustituyas un valor se genera resultado, y siempre que sustituyas valor se sigue generando resultado, y así lo puedes hacer eternamente. Sí, matemáticamente puedes seguir calculando cosas hasta la eternidad. Sin embargo, para la parte práctica, yo no puedo alimentar valores eternamente, irlos incrementando, ya que mi sistema, pues si bien es lineal entra dentro del concepto, resulta que no es lineal para cualquier valor. Entonces yo debo determinar cuál es el intervalo para el cual ese sistema sí es lineal, y para cuál intervalo ya murió ese sistema. Entonces dices, bueno, es lineal, sí, pero con condiciones, ¿verdad? O sea, es lineal hasta aquí. Más para allá ya no es lineal. Entonces dices, bueno, entonces son lineales, no lineales. Bueno, en términos así muy reales, pues podemos decir que no existen los sistemas lineales como tal, porque pues llega el momento en el que lo dejan de ser. Sin embargo, existen sistemas lineales dentro de cierto intervalo, dependiendo del sistema. Eso sí debemos determinarlo para poder trabajar con ellos. Es muy importante, porque por eso cuando ustedes están sobre todo haciendo sus circuitos y demás, todo revienta y dices, bueno, ¿y por qué reventó esto? Bueno, pues porque tu concepto de linealidad, pues o bien no lo entiendes, o lo que es peor, ni siquiera lo conocías, y por lo tanto pues ni siquiera lo aplicas, y por eso todo sale mal.
Sí, porque no es lo mismo hacerlo en simulación, que ahí pues medio jala o no sé qué, pero no pasa nada, a hacerlo físicamente, que ahí sí pasa mucho. Y ahí es donde empiezan los problemas. Por eso es importante hacer un buen diseño, hacer las consideraciones y las aplicaciones de todas estos conceptos y características que vimos de los sistemas para poder ver que efectivamente estamos trabajando de forma correcta lo que estamos haciendo. Parece muy simple, no lo es. Hay que estar consciente de ellos. Por eso siempre que les pregunto, y se ¿sabe la ley de Ohm? Y todo el mundo dice, sí, sí, uy, ay, maestra, pues si es una estupidez esa chinche ley y además es una chiquitita, así, ahí está rebabosa. Ok, veamos si es cierto y cuando vemos, pues resulta que no la entienden. Entonces eso de saber, no. Memorizaste la formulita, pero de que entiendas la ley, esa es otra historia. Y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces vamos a continuar con esto. Vamos a revisar un par de ejemplos que tenemos ahí en su documento que tienen ustedes para que revisemos el chunchito que hay, los ejercicios y vean que es la aplicación precisamente de todo esto que hemos estado, de lo que hemos estado hablando de forma, pues de forma tanto teórica como práctica. Entonces vamos a comentar acerca del asunto. Bien. Entonces mencionábamos, ¿verdad?, que para el asunto de la linealidad, entonces además de ver la parte concepto, era muy importante verificar la tal linealidad y ver si dentro del espacio o del intervalo en el cual yo pretendo hacer funcionar a mi sistema, efectivamente se conserva esa linealidad y sí tiene ese comportamiento lineal. Una cosa es que matemáticamente yo pueda obtener cualquier resultado, porque me va a generar un resultado, pues es una fórmula matemática, genera resultado. Y otra muy diferente es si esos valores están dentro de ese comportamiento lineal o no, que son cosas diferentes. Entonces, ¿qué hago para probar que ese intervalo en el cual pretendo yo hacer funcionar el sistema es el correcto y es el adecuado, ¿verdad? Para hacer que el sistema siga funcionando de forma lineal? Bueno, pues debe cumplir con los principios que ya dijimos de superposición y de proporcionalidad. Si cumple con ellos dentro de ese intervalo, entonces quiere decir que todo funciona, que funciona correctamente dentro de la zona lineal. Si no cumple con esos principios, pues quiere decir que entonces, donde pretendes hacer funcionar el sistema, no es lineal. Entonces hay formas de analizar todo eso. Entonces vamos a ver el siguiente ejercicio, el ejercicio 4. Este ejercicio pues es muy simple, lo que dice es que simplemente tú tomas el resistor de la suerte, eliges el que quieras, tomas tu pilita o un par de pilitas o 2 pilitas, 3 pilitas, ¿verdad? Las pilas que tengas o una fuentecita que tengas por ahí, ¿verdad? Una fuentecita variable o lo que tengas para alimentar el sistema. Y entonces tomas tu fuentecita o decíamos o tu pilita, lo que tengas a la mano y tu resistor de la suerte. ¿Ok? Vamos a simplemente poner a funcionar esto, conectamos la fuente al resistor y luego vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a hacer el cálculo y por el otro vamos a hacer la medición. ¿Ok? Y si no podemos hacer la medición, bueno, pues vamos a probar, a lo mejor antes de quemar nada, pues vamos a probar las cosas para ver si efectivamente eso es lineal o no el sistema. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer siempre y cuando entiendan la chinche ley de Ohm. Si no la entienden, pues ahí está la bronca, ¿verdad?
Bien, entonces comencipiamos, ¿sale? Vamos a tomar entonces la resistencia que tenemos aquí. Hacemos ok, un resistor de 100 ohms, una pilita pues, que genera 1.5 volts. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a conectar esto y se trata entonces de calcular la corriente o bien poder medirla si la pudiéramos medir. Pero antes de empezar a hacer mediciones y armar cosas, sería bueno analizar simplemente el circuito en el papel, ¿ok? Y luego ver si efectivamente jala las cosas o no. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, comenzamos. Tenemos para esto, pues nuestra ley de Ohm. Entonces tú dices, ok, si tú tienes este valor de impedancia, tienes aquí este valor del voltaje, que es el que pretendes alimentar, entonces con tu ley de Ohm puedes calcular la corriente. Entonces se trata de que calculemos la corriente generada en este circuito. Luego, ¿verdad? Entonces dices, bueno, yo lo que quiero saber es si este sistema, ¿verdad? Es lineal dentro de las siguientes condiciones. Yo quiero saber si es lineal y puedo variar de 1.5 volts, puedo variar hasta 6 volts y puedo variar hasta la suma que sería ¿quién? 7.5 volts. Entonces yo quiero saber si dentro de ese intervalo de valores el sistema se conserva lineal. O sea, si puedo variar de 1.5 a 6 y hasta 7.5 volts. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Mi sistema aguanta o no aguanta? Eso es todo. Entonces, ¿qué hago? Pues yo sé que mi pruebita simple sería ¿quién? Observar cómo está variando, ¿verdad? O la relación de quién, de variación entre entrada y salida, ya que la entrada sería quién, voltaje, la salida sería la corriente. Entonces yo quiero ver si hay incrementos, si he dado los incrementos de la entrada, se conservan los incrementos de salida de forma correcta y si el sistema va a funcionar correctamente en el intervalo. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, pues lo que estoy haciendo es probando físicamente el principio de superposición. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver si aguanta o no aguanta el sistema. Y entonces, ¿qué dices? Ok, calculamos la corriente para este caso con 1.5 volts. Calculamos la corriente generada con 6 volts. Y calculamos ahora la corriente generada con 1.5 volts. Y la pregunta es si hay una, de acuerdo al cálculo, si hay una relación proporcional entrada-salida, dado Sí, los incrementos, si se generan los incrementos de salida. Esa es sí. la primera cosa. ¿Cómo lo ven? Si genera o no genera. Revisen los valores. Acuérdense que todo lo que hay aquí no le crean. Calcúlenlo, ¿no? Porque ya saben que luego pues hay errores de dedo y ocurren cosas bien extrañas. Entonces calculen ustedes todo el show y díganme si sí o se observa incrementos proporcionales, entrada y salida. Sí, hay que ir observando todo eso. ¿Qué opina, joven Angelo? Yo digo que sí es proporcional porque incluso me di la libertad de ver que, bueno, 1.5 cuadruplicado son los 6 volts y también la salida 1 con la salida 2 están cuadruplicadas. Entonces sí es proporcional. Ok, entonces teóricamente jala. Sí. Va. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver si de veras jala. Dices, pero pues si no tengo aquí mis cacharros, maestra, ¿cómo le voy a hacer? Ah, pues muy simple. Ahora, por favor,
tienes que hacer el siguiente ejercicio. Bien, ¿han visto ustedes que sus resistores tienen varias rayitas y además tienen diferentes tamaños? ¿Han visto que hay unos resistores? Pueden tomar un resistor de 100 ohms y es una cosita así chiquita como hormiguita, que está pequeñita, que dices, ay, con trabajo si la veo, es más grande, creo, es más grueso el alambre que la capsulita del resistor. Si los han visto, aquí unos que parecen hormiguitas así chiquititas, ¿no? Que son, ¿quién? 1/8 de watt. Luego han visto que hay otras más grandecitas, que son a lo mejor, la mayoría de los resistores que usamos son de quién, de 1/4 de watt, medio watt, que es así como más o menos, ya que ya llegar como generalmente no usamos potencia y eso deben tener mucho cuidado, sobre todo cuando empiecen a utilizar motores y demás, pues ya usar más de medio watt es así como complicado, ¿no? Ya usar 5 o más watts, ya como que hizo usted ahí, como que eso es mucho, ¿no, maestra? O sea, como que nosotros, ¿para qué? Sí, cuando usamos nuestros circuititos que estamos generando estos niveles de voltaje y corrientes, dices, ay, pues es así como que ¿para qué? Entonces, vamos a ver, por favor, ahora imagínense y revisen, ¿qué pasaría si tuviéramos qué pasaría en el caso de que este resistor que estamos usando de 100 ohms, qué pasaría si fuera de 1/8 de watt? ¿Seguiría siendo el sistema lineal para todo esto o no? ¿Qué pasaría si fuera 1/4 de watt? ¿Aguanta o no aguanta? ¿Y qué pasaría si fuera de medio watt? ¿Aguanta o no aguanta? Entonces, por favor, hagan sus cálculos y díganme qué pasaría en cada caso. ¿Sí? Entonces, hagan sus cálculos y díganme. En caso de que fuera ese resistor, pero fuera de 1/8 de watt, ¿sí sería lineal el sistema o no? ¿Quemaríamos todo a partir de dónde o sí aguantaría todo este intervalo o no aguanta este intervalo? Si fuera de 1/4 de watt, ¿aguanta este intervalo o no aguanta este intervalo? Si fuera de medio watt, ¿aguanta o no aguanta? Entonces, a ver, por favor, tada, calculen y díganme. ¿Para qué casos el sistema sería lineal? ¿Para todos o no? Si hay algún caso para el que no sea lineal, entonces cuéntenme. Entonces ya saben, levanten su manita para que me compartan lo que quieran, cuéntenme un caso al menos, ¿no? O sea, el caso que hayas calculado y entonces ya me cuentan. Sí, cada quien cuéntenme un caso. ¿Qué pasaría con 1/8 de watt? ¿Qué pasaría si fuera de medio watt? ¿Qué pasaría si fuera de 1/4, o sea, un octavo, 1/4 o medio watt? ¿Qué pasaría? Entonces cuéntenme un caso para que me digan si el sistema bajo esa circunstancia sería lineal o no sería lineal. Entonces vamos a ver qué opinan. ¿Qué opina, joven David? Cuénteme, ¿qué caso me va a contar? Bueno, ya saqué, bueno, 3, pero si quiere nomás le cuento uno. Bueno, por ejemplo, para el de medio watt, Ajá. sí es lineal para todos. ¿Si es lineal? Ok, No, mentira. No lo sé. A ver, Mentira, ¿cuál es para el cuál es la potencia en el primer caso y cuál es la potencia en el último? en el último es 0.56, entonces Ajá. entonces tampoco sería lineal para medio watt. Ah, o sea que o sea que para medio watt, ¿qué vería usted? ¿Cómo se quema la resistencia? Pero entonces, primero vería usted que funciona bien o no.
Sí, para el primer caso. ¿El para segundo? primero también. Pero a lo mejor ya empieza como que a calentarse, ¿no? Sí, porque ya es punto 30 y algo de watt. Entonces, pues más o menos, ¿verdad? Aguanta, ¿no? Pero si llegara usted aquí, Ahí ya no, ahí ya se quema. pues a lo mejor si se da cuenta usted a tiempo, pues igual a lo mejor desconecta y salva el sistema, ¿verdad? Pero si no, Sí, muere, ¿verdad? Resistencia muere. Ok, muy bien, gracias. Muy bien, ya puede bajar su manita. ¿Qué opinan los demás de los otros casos? Pues levanten su manita para que nos compartan lo que crean. A ver, Jesús, cuénteme, ¿de qué caso me va a hablar? Del octavo de Watt, Ujú. ahí no sería lineal en ningún momento, siempre se quema la resistencia. O sea, ¿no aguantaría nada? No aguantaría. ¿De plano? Uy, no, pues no. O sea que no aguantaría nada. No aguantaría. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Entonces ya nos dijeron qué pasaba con un octavo y con medio watt. Entonces ahí está la respuesta de por qué luego sus circuitos revientan. ¿Por qué? Pues porque no se fijan qué usan. Por eso es la importancia de entender la ley de Ohm. ¿Qué está pasando? Aquí está mi ley de Ohm. ¿Qué dice mi ley de Ohm? ¿Qué potencia? Por eso es la importancia de entender esto. No solo son los valores de la fuente, no solo es poner elementos por poner elementos, y agarra tu cajita de elementos y saca lo que sea, y ay, pues ponla, y esta está chiquita, ay, pues sí están bien mona, pero pues tú es del valor, sí, órale, ponla y aviéntala y a ver qué pasa, ¿no? Aguas. ¿Qué está pasando? ¿Cuánto está pasando por ahí? ¿Qué potencia es? Luego por eso empezamos a ver, ay, oye, como que huele a quemado. Oye, ay, ay, y esto quema, y sí se ponen ustedes, luego se han quemado, y luego de repente, ay, oye, como que, ¡puf! ¿No? Y es horrible, y todavía las resistencias, pues, revientan, no tan feo, pero cuando revienta un capacitor, ájale, o sea, eso es horrible. Ojalá nunca les pase, pero si les llega a pasar es horrendo, es una experiencia muy, muy mala, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Y si por qué reventó? Pues porque no te sabes la ley de Ohm, porque no tuviste el cuidado de analizar para qué circunstancias el sistema funciona de forma correcta o no. Entonces tengan muchísimo cuidado con qué cosas están haciendo, ¿sí? ¿Qué elementos? ¿Qué tamaño? ¿Qué forma? Por eso ven que todos los resistores están hechos para diferentes condiciones, por eso no nomás es el tamaño porque se ve bonito, se ve feo, o para que estorbe o no estorbe, sino tiene que ver con quién, con las características del sistema, cuánto aguanta o no aguanta. Entonces tenga mucho cuidado con qué aguanta y o no aguanta, ¿sale? Y es lo único que hemos hecho aquí es ver el principio de superposición de forma, digamos, práctica. Entonces ya tú puedes ver si aguanta o no aguanta. Entonces, ¿son lineales, no lineales? ¿Bajo qué circunstancia puede ser lineal? ¿Bajo qué circunstancia puede no ser lineal? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Entonces, ¿qué te convendría si quieres poner aquí, verdad? Sistema, conectarlo así y que aguante, bueno, pues hay formas de hacer arreglos y qué sé yo para que aguanten. Entonces tendrás que hacer las cosas que se necesiten. Entonces, así ya lo vimos. Perfecto. Tenemos otro caso. ¿Qué dice el ejercicio 5? ¿Qué dice el ejercicio 5? Dice, bueno, mira, este es el circuito o la representación esquemática, ¿verdad? ¿De quién? Pues de un bill relevador, que ya habíamos hablado, ¿verdad? Y dices, bueno, ¿qué va a hacer el relevador? Pues simplemente abre o cierra aquí el circuito, o sea, permite o no el paso de quién, de la energía que hay aquí.
Y entonces, ¿qué sucede? Pues lo ven ustedes, muy simple. Como es un relevador es para 9 volts, entonces, ¿qué pasa si tú comienzas a alimentar el sistema aquí con estos valores? Dices, bueno, ok, comenzamos desde negativos para ver qué pasa, ¿no? Empezamos a elevar. ¿Y qué es lo que ves? Pues nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Pues porque no va a cerrar circuito jamás, en tanto no esté alimentado, no esté debidamente cargado el sistema para que cierre circuito. En este caso es un relevador normalmente abierto, ya que si fuera normalmente cerrado, pues estaría cerrado todo el tiempo, hasta que entonces se abriría, entonces funcionaría al revés de este. Bien, pero como en este caso es normalmente abierto, entonces necesita energía para cerrar. Mientras no tenga la energía suficiente, pues no cierra, por lo tanto no hay nada. ¿Qué pasa en el momento en el cual, comienza ya ya se carga de la forma correcta? Entonces cierra circuito y entonces ya deja pasar la alimentación correspondiente. Simplemente es eso, ¿verdad? Un corte de energía. ¿Para qué? Para que dar tiempo a lo mejor a que cargue el sistema por acá, y ya que carga, llega al valor correcto. Ahora sí. Y eso me permite hacer un arranque adecuado, ya que muchas veces tú dices, bueno, necesito que se lleve a cabo ciertas acciones antes y ya que esté en su punto de este lado, ok, empiece ya el funcionamiento en esta otra sección. Entonces puedo separar elementos. Y bueno, pues si yo voy subiendo igual, ¿verdad? La energía de este lado, pues esto no va a producir más energía. ¿Por qué? Porque esta fuente solo produce 12 volts, de manera que aunque yo incremente mi voltaje de este lado, aquí no voy a ver ninguna variación. Claro que esto es una cosa exagerada, ¿no? Porque, o sea, si es para 9 volts, así eso de que aguantara 25, dices, sería una cosa muy rara. Pero bueno, realmente, ¿qué pasaría en la mayoría de los casos? Si es para 9 y yo llego a 25, lo más probable es que revienta y entonces otra vez se vuelve a abrir todo, ¿no? Pero bueno, aquí digamos, por ser un caso ilustrativo, lo ponemos así. Pero sí tengan cuidado, aquí esto realmente no es cierto, ¿no? Bueno, y ya. Entonces, como lo vimos en las gráficas, ¿recuerdan? ¿Qué pasaba? Tú vas aumentando aquí y que teníamos 0. De repente, una vez que se cargaba, entonces ya presenta energía. Y luego después, si sigues aumentando, ¿qué había? Pues no presentaba ninguna variación. ¿Por qué? Porque ese es el relevador. Era lo que veíamos aquí, ¿no? Pum, no hay. Una vez que sube, ya, no importa cuánto varíes, ya no hay variación. ¿Por qué? Porque no depende de eso, por lo tanto, ya está. Y eso sería la cuestión. De manera que, pues obviamente este sistema, pues no es un sistema lineal. ¿Por qué? Pues porque no hay forma de que haga una variación proporcional, ¿no? Ya, eso es todo. Es lo que tenemos. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, lo que podemos decir acerca de el asunto de linealidad o no linealidad y de los principios superposición y proporcionalidad. Profesora, yo sí. Dígame. ¿Se acuerda que había que cumplir 2 condiciones para que fuera proporcional, ¿no? Claro, claro. Más bien, la de proporcionalidad, ¿habría un ejemplo de eso, así como el de la resistencia? El de la resistencia Póngale otra resistencia y vea qué pasa, o póngale un capacitor y vea qué sucede. Ya, agréguelo y vea si aguanta o no aguanta. Ok. Cargue al sistema. ¿Cómo cargas un sistema, un circuito? Agregándole elementos, ¿no? Cambia la carga
y ves si soporta la carga. A eso se refiere la proporcionalidad. Carga tu sistema agregando carga y ves si funciona, si soporta esa carga. Ok, Y profesor. permanece dentro de la zona que tú ya viste que es lineal, ¿no? Es para ver cuánta carga soporta. Entonces velo cargando y pruebas. Entonces, y si quiere más ejemplos, pues hay 500 libros, abro un libro y ahí hay miles de ejemplos más de todo esto. Abran los libros. ¿Sale? El asunto es que entiendan los conceptos. ¿Dan los conceptos? Pues ya. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿Nada? Pasamos al siguiente tema. Sí, pues decíamos, entiendan los conceptos y aplíquenlos. Sí, es interesante que memoricen los conceptos del libro, así bonitos, porque para que se habitúen a al lenguaje que maneja el libro, o o el lenguaje así técnico muy, muy específico, y eso está bien. ¿Por qué? Porque cuando tengan que ver cualquier otro tema y les habla de unas palabritas rimbombantes bien, bien locas y se quedan de, ¿qué es eso? Ah, pues si tú ya entendiste lo que yo ya te expliqué y ya lo leíste del concepto, y dices, ah, ya la maestra le dice así, aquí le llaman tal, ah, ya entendí, por lo tanto, cuando leas lo que sigue, pues le entiendes sin ningún problema. Sí, si esperan que con lo que yo les doy ya, con eso ya no tienen que abrir ningún maldito libro, híjole, eso no, nunca va a pasar, ni conmigo ni con nadie, no creo que ningún maestro les dé absolutamente todo, de manera que no deban abrir jamás un libro. Dudo mucho que eso exista, pero bueno, ok, es al gusto de ustedes. Bueno, entonces con esto digamos que concluimos con la parte de conceptos para ir más o menos viendo el lenguaje y detalles interesantes que necesitamos como base de nuestro tema. Y entonces, ahora vamos a comenzar ya a ver cómo se aplican todas esas cosas y cómo podemos llegar a hacer todos esos análisis que pretendemos hacer usando las técnicas de control. De hecho, las técnicas que utilizamos de todo lo que es la teoría de control, esas técnicas son las que se utilizan para diseño. Todo lo que sea el diseño de cualquier sistema, hablemos de circuitos eléctricos, por ejemplo, de todo lo que son todos los circuitos integrados, todas las tarjetas que utilizamos para todas armar todos los sistemas, ¿verdad? Que tenemos, amplificadores, generadores de frecuencia, todo lo que usamos. Todo eso, todos esos circuitos, por más sofisticados que sean, y ya sea que estén en un solo chip o vengan en un montón de elementos, todo ese comportamiento de todo eso se hace mediante las técnicas de control. Yo sé que pues sí, en electrónica es muy curioso, pero bueno, pues es que es parte de lo que hay que ver y les enseñan que si Thevenin y Norton y todas las leyes de Kirchhoff y quién sabe cuánto show y y les enseñan un montón de formas de análisis de circuitos cuando se pueden hacer cuando se puede hacer todo ese mismo análisis de una forma, digamos, mucho más simple utilizando la técnica de control. De hecho, si ustedes llegaran a ojear muchos de los manuales que hay de muchos circuitos, van a ver que se encuentran en muchos casos diagramas de bloques para explicar todo y para hacer el diseño. Entonces, el diseño se hace usando estas técnicas, no las que les enseñan en circuitos. Entonces eso es curioso, ¿no? Pero bueno, pues así es. Entonces, si entienden bien todas esas técnicas que vamos a ver de análisis
en este curso van a poder hacer análisis y síntesis y diseño, o sea, lo que sería el diseño de cualquier cosa, ya que pueden ver cómo funciona de forma completa y cada una de sus partecitas, ¿sí? Sin necesidad de hacer 700,000 cálculos, sino de una forma muy, muy simple. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata. Ok, entonces, lo que vamos a ver ahora es precisamente hacer este análisis y síntesis de los sistemas. Ya que vimos sus características de forma muy sencilla, bueno, pues ahora se trata de analizar cómo funcionan los sistemas, cómo es qué es lo que hacen, y luego, en base a qué es lo que hace, ya que sé qué hace y cómo lo hace y con qué elementos lo hace, entonces voy a ver si es posible mejorar eso que el sistema hace, ya que este análisis y síntesis primeramente me va a permitir saber qué hace el sistema y cómo lo hace. Nada más. Una vez que yo ya tenga analizado mi sistema, entonces decíamos, bueno, se trata de ver si hay forma de, aplicando las diferentes técnicas de control, yo puedo entonces llevar ese sistema, hacer un sistema de control. ¿Para quién? Pues precisamente para poder mejorar la respuesta que genera ese sistema solito. Pero antes de proponer ninguna mejora, porque a lo mejor no es mejora, a lo mejor empeoramos, ¿verdad? Entonces, antes de aplicar ninguna mejora y de tomar las decisiones de qué podemos hacer con ese sistema, pues primero hay que saber qué hace. Pues tomo mi sistemita, veo qué hace y luego veo si lo puedo mejorar. Entonces, se trata de hacer este análisis. ¿Con qué vamos a hacer este análisis entonces? Bueno, pues yo necesito algo con que trabajar, y ese algo con que trabajar es el modelo. Entonces yo requiero un modelo. Y el modelo es, pues como ya lo conocemos en cualquier cosa, ¿qué es un modelo? Un modelo es una representación de un sistema, ¿sí? Es esa representación de ese sistema, pero hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El modelo es esa representación, pero esa representación, como estoy yo representando un sistema, debe tener todos y cada uno de los elementos de ese sistema original para que esa representación yo la pueda considerar modelo. Si la representación que yo estoy haciendo le falta 1, 2 elementos o un par de características del sistema original, entonces ese no es el modelo de ese sistema. Porque para que sea un modelo, debe ser una representación que tenga el mismo número y tipo de elementos del sistema original. Entonces, si es un sistema, estoy representando un sistema que tiene 5 elementos, la representación que yo estoy haciendo de él debe tener esos mismos 5 elementos. Si tiene 3 elementos del sistema original, mi representación o mi modelo debe tener 3 elementos. Si tiene 25 elementos el sistema original, mi modelo debe tener 25 elementos. Por eso, para hacer mi representación y estar seguro de que todo está funcionando bien, va a ser muy importante que aprendan a contar. ¿Ok? Al menos de corridito del 1 al 5. Y a lo mejor, si tiene más elementos, pues a lo mejor tienen que contar del 1 al 10, no sé qué, pues a lo mejor pues usen los deditos, ¿no? Para ver si de veras, ayúdense, usen lo que necesiten para contar. ¿Ok? Parece chiste, pero no lo es. Aprendan a contar. Todo lo que vamos a hacer en control es sumamente importante, llevar un orden y
la cuenta de los elementos. ¿Cuántos elementos hay en el sistema original? ¿Cuántos elementos debe haber en mi modelo? ¿Me faltan elementos? Pues debo ver qué elementos faltan y colocarlos. ¿Me sobran elementos? Bueno, pues tengo que ver qué elementos son los que sobran y quitarlos, porque entonces a lo mejor estoy poniendo más elementos de los que hay o de los que debe haber o menos. Es bien importante que aprendan a contar. En serio, aprendan a contar. Cuenten, cuenten y cuenten. Todas las acciones que vamos a llevar para llevar a cabo ese análisis y síntesis de un sistema va a depender muchísimo, muchísimo, muchísimo de que cuenten correctamente. No aprenden a contar, no revisan que sean los elementos correctos y ese es el problema de todo. ¿Recuerdan ustedes el primer concepto que dimos, que era qué cosa era un sistema? Decía que el sistema era un conjunto de cacharros, ¿verdad? Que deben estar relacionados e interrelacionados. Entonces, de ahí parte todo. ¿Cuántos cacharros son? Entonces, yo voy a obtener mi modelo de ese sistema. ¿Cuántos elementos tiene? Entonces, hay que aplicar el primer concepto que vimos de qué cosa es un sistema. Debo identificar primero entonces qué elementos son, cuántos son. Y cuando yo haga mi representación, ahí deben aparecer el mismo número de elementos. ¿Sí? Entonces, si yo del sistema original ni siquiera pude identificar los elementos, no sé ni cuántos elementos son, ni quiénes son, y luego voy a hacer la representación, ¿esa representación de qué es? Pues quién sabe. Y luego resulta, y lo van a ver, que pues hacen la representación y el sistema original tiene 3 elementos y ustedes ponen 20 elementos ahí en su modelo. Y dice, no, a ver, espérame, ¿cómo? Si el sistema original tiene 3, ¿de dónde salieron 20? Pues no lo sé. Y lo peor de todo es que ni siquiera se dan cuenta ustedes de esa tontería que acaban de hacer. Yo sé que les parece sorprendente, pero ya verán que lo van a hacer. Y lo que es peor, aún usando simulación, inventan unas cosas espantosas. ¿Por qué? Pues por lo mismo, la representación. Quién sabe qué tonterías metieron, quién sabe cuánta cosa hicieron, por lo tanto, pues ni siquiera están representando al sistema que corresponde. Entonces, por favor, aprendan a contar. Es bien, bien importante. Bueno, entonces vamos a ver. Para poder entonces hacer el análisis y síntesis de mi sistema, necesito obtener un modelo. ¿Ok? Y ese modelo, para efectos de algo que yo pueda usar, pues vamos a usar básicamente, digamos, 3 representaciones para establecer ese modelo. ¿Ok? A partir de mi sistema original, ese sistema original yo lo voy a representar en cualquiera de estas formas. ¿Sale? La primera forma es la de un modelo vil común y corriente, un modelo matemático. Ese modelo matemático puede estar representado con ecuaciones diferenciales, puede estar representado, ¿verdad?, con Laplace, ¿verdad?, con transformadas de Laplace, o bien con transformadas Z, ya que dependiendo de qué quiera yo hacer, ¿verdad?, con mi modelo, pues va a ser muy importante la forma en la cual lo voy a representar para poder hacer un buen manejo. Para efectos del control, las ecuaciones diferenciales no las voy a manejar. ¿Por qué? Pues porque los controleros somos muy, muy prácticos y de hecho los controleros solo sabemos hacer bien muy poquitas cosas. ¿Qué sabemos hacer bien y con qué queremos solucionar todo? Bueno, con saber hacer sumas y restas y contar elementos.
Entonces, con contar, sumar y restar, con eso queremos hacer todo. Y entonces resulta que si usamos ecuaciones diferenciales, pues ahí con saber contar y sumar y restar no es suficiente, ya que si ustedes recuerdan, para resolver todo eso que necesitan ustedes hacer, híjole, pues dependiendo de qué sea, porque muchas veces salen a lo mejor no solo diferenciales, sino a lo mejor integrales, y entonces tienes que saber cálculo diferencial, cálculo integral, y entonces tienes que saberte que los métodos de los 4 pasos y las integrales, ¿cómo se llama? Por partes, y además son ¿cuántas? Son ¿qué? Como 300 fórmulas para diferencial, otras 300 para integral, verá más los métodos. Ay, no hay que saber. No, 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 la verdad es que es demasiado y yo todo lo quiero solucionar solo con sumar, restar y contar. ¿Qué métodos matemáticos me permiten solucionar todo con sumas, restas y contar elementos? Ah, pues estas dos, usar las transformadas, tanto las de Laplace como las transformadas Z, ¿ok? Solo que transformar Laplace y Z, pues depende de qué tipo de señales estás usando. Sobre todo la Z me va a servir para cuestiones digitales, ¿verdad? Entonces, eso está más, pero se trata de que solo con sumar y restar básicamente ya lo hiciste, ¿no? Y la transforma de Laplace, bueno, pues esa también es una forma muy sencilla, y que también con que sepas contar, sumar y restar, pues ya con eso ya lo hiciste, ¿no? Entonces, por eso vamos a tratar de trabajar con estas dos formas para que todo funcione a todo dar. Entonces, es lo que vamos a hacer. Nosotros los modelos matemáticos los vamos a trabajar básicamente como en su forma de Laplace. Entonces, va a ser muy importante que ustedes tengan sus tablas de Laplace o bien sepan usar sus maquinitas para obtener las transformadas, porque después pues vamos a tener que pasar de esas transformadas de Laplace a tiempo, y entonces para que puedan hacer sus transformaciones, pues va a ser muy importante que puedan ustedes trabajar sus funciones. ¿Ok? Entonces, tomen nota. Ahora, ¿qué otras representaciones vamos a usar para representar los sistemas? Pues vamos a usar diagramas de bloques. Estos diagramas de bloques es mi representación básica para trabajar todo lo que es nuestro análisis y síntesis y diseño en control. Usamos diagramas de bloques para todo, y es una forma muy práctica, y de hecho para mí yo lo que les digo es que es como hacer operaciones y todo mediante diagramas de bloques, es como hacer matemáticas sin dolor, porque resulta que ni cuenta se dan, solo es hacer algunos movimientos de bloques, jugar como jugando con Legos o esas piezas, ¿no? O megablocks, que los pasas de aquí para allá, y los armas y los juntas por aquí, por allá, así como jugando, tienes llegas a obtener tu modelo matemático sin necesidad de meterte a hacer ninguna otra cosa. Entonces, simplemente jugando con los bloques, obtienes el modelo listo para usarse. Entonces, los diagramas de bloques va a ser una representación importante para que yo pueda obtener ese modelo con el cual yo voy a trabajar. Y luego, otra forma es los diagramas de flujo de señales, que también son unos diagramitas muy, muy sencillos, que hagan de cuenta, estos se forman como cuando en el kinder, ¿se acuerdan ustedes? Que era así como conecta los puntos, ¿no? Y ve qué figura queda, ¿no? Y ahí conectas el 1 con el 2, el 2 con el 3 con el 4, ibas conectando los puntitos y veías qué pasaba al final. Bueno, pues así es muy parecido los diagramas de flujo de señal. De manera que entonces tú lo que haces, pues es eso, ¿sí? Conectar puntitos, poner, en este caso, flechitas, conectarlas, y una vez que conectas todo eso, ya con esto igual, de forma directa, muy sencilla, puedes obtener tu modelo.
Entonces, los modelos son estos. Lo que vamos a usar son estas cosas. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar la transformada de Laplace y vamos a representar todo los sistemas como el que sea en su forma de diagramas de bloques y diagramas de flujo de señal. Eso es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, de eso se trata todo este curso, de cómo vamos a poder hacer la modelación de los sistemas y luego, cómo a partir de ese modelo podemos hacer completito el análisis y síntesis de esos sistemas. O sea, el conocer perfectamente qué elementos tiene el sistema, cómo están relacionados o interrelacionados, qué cosa hacen y cómo mejorar esa respuesta. ¿Sí? Se trata de ese análisis y síntesis, es ver qué hace el sistema y cómo lo mejora. Entonces, de eso se va a tratar todo nuestro curso. ¿Cómo vamos a lograr hacer el control de los sistemas? O sea, a partir del análisis y la síntesis. ¿Cómo puedo controlar? Entonces, para eso necesito, mediante mi modelo y las técnicas que vamos a utilizar, cómo puedo hacer ese control de cualquier sistema para ir de lo que sea que haga a que haga lo que yo quiera que haga y hacer todo ese diseño. Entonces, de eso se trata, de que veamos estas técnicas de diseño. ¿Ok? Bien. ¿Tienen hasta ahorita algún comentario, alguna pregunta? No, profesor. Ya saben, en el momento que cualquier cosa, pues ya saben, levantan su manita y vemos de qué se trata. Ok, bien. Vamos a comenzar a ver cómo podemos aplicar esta modelación y vamos a comenzar con la forma más básica, más simple, que sería la modelación de sistemas eléctricos. Y vamos a ir viendo las técnicas. Hay muchas técnicas, ¿ok? Yo voy a explicar aquí algunos elementos que nos pueden servir. Si ustedes van a los libros, van a ver que hay varias técnicas. Usen la técnica que quieran, la que se les antoje, la que les guste más o la que se aplique mejor al análisis que están haciendo. Entonces, yo les voy a mostrar un par de formas de cómo pueden lograr hacer todo su análisis y cómo pueden hacer las representaciones. Ustedes hagan lo que quieran. Adopten la que se les dé su gana y con esa trabajen. Sí, decíamos, hay algunas que son más sencillas, otras son más elaboradas. A veces elegimos un método u otro método. Hagan lo que ustedes quieran, solo que lo que apliquen, aplíquenlo bien. Eso sí. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver cuál va a ser la técnica de modelación de todo esto. Bueno. Esta técnica yo casi todo siempre trato de ponerlo todo en orden, con pasitos y todo eso, para que podamos identificar rápidamente lo que tenemos que hacer. Entonces, para hacer la modelación, los pasos que yo puse o que yo distingo que se requieren para poder hacer la modelación, eso es lo siguiente. Se trata de seguir estos 7 pasos y una vez que llegues al paso 7, ya tienes tu modelo con el cual después vas a hacer todo el análisis y síntesis de él, ¿verdad? Para hacer todo lo que tú quieras. Decíamos, si tú quieres hacer una mejora o saber exactamente qué genera el sistema y qué tanto puedes tú mover ese resultado y acercarlo a lo que tú deseas que haga el sistema, bueno, pues lo vas a hacer a partir de ¿quién? De que tengas este modelo. El modelo se obtiene hasta que empieza aquí
en el paso 1 y termina obviamente en el paso 7, el modelo. Ya después con lo que hagas con el modelo, pues ya es esa adaptación que decíamos y ya la aplicación de todas las técnicas de control para mejorar. Pero primero yo necesito tener mi modelo para después tomar las decisiones de qué quiero hacer con él. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos de los cuales estamos hablando? Bien, como estamos hablando de que vamos a analizar sistemas eléctricos, o sea, cualquier circuito, entonces lo primero que debemos hacer para poder analizar nuestro sistema, primero es identificar la parte básica. ¿Cuáles son las partes básicas? Pues como se trata de hacer mi análisis, ¿verdad? De un sistema de control, ¿qué elementos básicos tiene un sistema de control? ¿Se acuerdan ustedes que son mis cuadritos, no? El sistema de control, pues es lo que iría dentro del cuadrito. Luego, ¿qué elementos necesito? Entrada y salida. Entonces, para ver cuáles son los elementos que forman al sistema, es bien importante que pues primero yo a lo mejor delimite cómo, pues a ver, qué entra ahí a ese sistema, qué cosa sale. Ya que identifico qué entra y qué sale, pues a lo mejor ya me cuesta menos trabajo saber qué elementos son los que van a llevarme de la entrada a generar esa salida. Y entonces ya puedo yo delimitar perfectamente qué elementos son los que conforman al sistema. Entonces, este primer paso es aplicar el primer concepto de sistema. ¿Sí? Ver qué elementos son los que conforman el sistema, cuál es la entrada, cuál es la salida. Eso es importantísimo. Si yo no conozco entrada y salida, se supone que yo debo llegar a obtener la función de transferencia, pues nunca voy a obtener mi función de transferencia si yo no puedo identificar qué entrada y qué salida corresponde. Entonces es importante. Luego, otra cosa que es sumamente importante, ya que tienes identificado las chácharas, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema del que estás hablando? Hay que ver qué variables presenta el sistema y luego ver cuáles son mis variables auxiliares. ¿Sí? ¿Cuáles son esas variables? Las variables auxiliares son todas esas variables que existen dentro del sistema, que son esas variables que se generan de la interacción entre los elementos que forman al sistema. Entonces, ¿qué variables son? ¿Cuántas variables se generan? ¿Quiénes son y dónde están? Eso es bien importante. Por eso hay que señalar las variables auxiliares, porque todo eso me va a servir. Dependiendo de la técnica que yo use para el modelo, requiero toda esta identificación de estas variables para saber qué es lo que voy a hacer. ¿Qué otra cosa necesito? Una vez que ya tengo identificados los elementos del sistema y todas las variables auxiliares, entonces ya puedo modelar a partir de eso mi diagrama de bloques. ¿Ok? Puedo tener mi diagrama de bloques. Ya que tengo el diagrama de bloques, entonces ya puedo obtener todas las ecuaciones que describen a este sistema. Y después, ya que tengo esas ecuaciones, entonces, al observarlas, yo puedo saber cuáles son los nombres de esas leyes que están describiendo esas ecuaciones para verificar que están correctas o no, porque muchas veces escribimos ecuaciones que según son las ecuaciones que describen todo mi desarrollo o mi modelación que llevo aquí, y resulta que cuando empiezas a ver, espérame, a ver, según yo esta es la ley no, pues no puede ser esa ley porque esa no lleva esos elementos, ¿qué está pasando? Entonces a lo mejor desde ahí dices, no, esa ley no dice eso. O sea, aquí esto está mal y debieras darte cuenta. ¿Qué quiere decir? Si la ley no corresponde a la forma correcta, ¿qué quiere decir? Pues que seguramente cuando hiciste tu modelación algo salió mal. ¿Sí? Algo pusiste ahí en forma incorrecta. Bien, entonces una vez que ya
ya revisaste y verificaste que todo está en orden, que las ecuaciones son correctas, entonces ya puedes empezar a obtener lo que es la función de transferencia utilizando diferentes métodos. ¿Ok? Una vez que ya tienes la función de transferencia, por eso es la importancia de identificar entrada y salida del sistema para saber de qué estoy hablando, entonces, ya que tienes esta función, tú dices, ok, mira, yo obtuve la función de transferencia por este método, que esto sería básicamente el método que vamos a utilizar. Pero tú dices, bueno, como se trata de un circuito eléctrico, y yo sé en circuitos, ¿verdad? En mis clases de circuitos, me enseñaron un chorro de técnicas por Norton, por Thevenin, por leyes de no sé cuánta cosa. Tengo 500 métodos para poder obtener la función de transferencia del circuito. A ver, obtén la función de transferencia directa del circuito. Y luego compara ambas funciones. ¿Son iguales? Ah, entonces que sí que está correcta tu función de transferencia. No son iguales. Ah, quiere decir que entonces es muy probable que hayas cometido algún error, hiciste algo raro. Eso te puede servir. Cuando son sistemas chiquitos y muy básicos, bueno, a lo mejor la comprobación directamente con tus métodos de circuitos, pues te va a decir qué tal jaló o no jaló tu análisis. ¿Sale? Cuando ya son más complejos, pues vas a ver que si tú ya comprobaste que con sistemas pequeños manejas perfectamente bien este método, ok, entonces ya puedes tener toda la seguridad del mundo y ya a lo mejor ya no necesitas hacer la comprobación porque a lo mejor esta comprobación se vuelve muy compleja. Van a ver ustedes, porque la idea es esa de que lo vamos a ir observando, cómo si usamos las técnicas que saben ustedes de circuitos. Entre más complejo es el sistema o es el circuito, pues el método se vuelve mucho más complejo, más largo, más complicado y luego resulta que, no, pues ya no es tan simple. Sin embargo, aplicar el método por medio de control, ¿verdad? Las técnicas de control, pues resulta que esta no importa desde el sistema más básico hasta el más complejo, se aplica la misma técnica y es igual de sencilla. Esa es la belleza de esto, por eso esto me sirve mucho mejor para hacer cualquier modelación y cualquier diseño que estas técnicas, porque además esta me permite hacer muchos análisis de un solo jalón en lugar de cosa por cosa separadas, ¿no? Entonces, puedo a partir de los métodos de control hacer métodos optimizados todavía. Esto me permite hacer una optimización ya importante, pero una reducción, digamos, en cuanto a garabatos de análisis. Y van a ver el próximo curso, que es el de espacio de estado, cómo podemos hacer todavía el análisis todavía mucho más rápido, porque es un análisis optimizado de todo esto. Si esto ya puede darnos un análisis más rápido, bueno, pues a través del espacio de estado todavía lo puedo optimizar mucho más y hacerlo mucho más rápido y mucho más eficiente. Entonces, vamos parte por parte. ¿Ok? Bien. Entonces, estos son, digamos, los elementos que debemos utilizar. Bien. Entonces, vamos a comenzar con todo esto. Vamos a hablar del ejercicio 6. Este ejercicio 6, ¿qué dice? Dice que, bueno, que queremos pues modelar el sistema y obtener la función de transferencia, porque esa es la idea. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a hacer todo lo que nos pide aquí. Hay que identificar todos los elementos, entrada, salida, etcétera, etcétera. Ya luego lo revisan ustedes.
Este documento todavía no se los subo. Les comparto en el transcurso del día los demás documentos para que vayamos avanzando. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues identificar entrada, salida y pues obviamente los elementos del sistema. Es este circuito. Un vil circuito. ¿Ok? ¿Cuál es la entrada? Pues la entrada debe ser, pues es un circuito, necesito obviamente voltaje, ¿no? Entonces necesito una fuente de voltaje. Un voltaje, pues ahí está, un voltaje. Entonces debe haber un voltaje que sea mi voltaje de entrada. Y luego, obviamente, todo lo que entra, pues debe salir. Y en este caso nos dicen que la salida es el voltaje en estas terminales. Ah, perfecto. Entonces aquí le llamamos voltaje 3. Aquí está, voltaje 3. Ya está. Entonces ya está mi entrada. Es este voltaje. Y voltaje, y en la salida es el voltaje en estas terminales. ¿Sale? Ya está. Simple. Bien. Ahora, ya que tengo identificado esto, para poder continuar con mi análisis, ¿qué debo hacer? Ah, pues variables auxiliares, ¿no? Yo sé que en todos los sistemas, siempre que estoy hablando de un circuito eléctrico, obviamente se generan, ¿quién? A la hora que tú alimentas con una fuente de voltaje, pues obviamente en el sistema se generan, ¿quién? Corrientes y voltajes en cada uno de los elementos. Entonces, si tú conoces bien todo este show, cómo son los voltajes y corrientes en cada uno de los elementos, dada su configuración del circuito, pues es muy fácil de que lo hagas. Si no, no importa. Pon todos los elementos que se te ocurran y luego vamos comparando qué es lo que debe ocurrir. Yo sé que entonces aquí tenemos dos resistores, entonces, y tenemos aquí indicadas las resistencias, de manera que, bueno, pues entonces yo sé que en cada resistencia que está aquí en este circuito va a estar presente, va a tener presente tanto un voltaje como una corriente en cada uno de estos elementos. Entonces, bueno, pues los puedo identificar. Entonces yo digo, ah, mira, perfecto. Entonces vamos a ver todas mis variables auxiliares. Entonces yo digo, ok, si veo mis voltajes, pues yo sé que debe haber un voltaje en esta resistencia, debe haber otro voltaje en esta otra, ¿no? Los marco. También sé que debe haber corrientes. Entonces debe haber una corriente en esta resistencia y una corriente en esta resistencia. Porque siempre debe haber presente, ¿verdad? Voltajes y resistencias. Ahora, entonces yo los puedo ver por separados o simplemente todo junto, ¿no? Decir, ah, mira, ¿qué es lo que hay? Entonces yo sé que cuando yo conecte la fuente de voltaje aquí, esa fuente va a generar corriente. ¿Ok? Entonces voy a tener la corriente que va a circular en el circuito. Y yo sé que entonces aquí en esta resistencia voy a tener presente un voltaje y una corriente, en esta otra también un voltaje y una corriente, y ya están. Bien, ahora, aquí hay un detalle, porque resulta que muchas veces ustedes ya sé que todo lo saben, pero luego nada saben y luego nada se acuerdan. Recuerden ustedes que dependiendo de cómo están conectados los elementos en el circuito, si es una malla, ¿verdad? O si son nodos, o sea, si están conectados en serie o si están conectados en paralelo, los voltajes y las corrientes en paralelo y en serie no se comportan igual. Pero hay veces que no se acuerdan o no lo toman bien en cuenta. Entonces, aquí es muy importante que si no se acuerdan
cómo son los voltajes en serie y en paralelo y las corrientes en serie y en paralelo, entonces pues simplemente hagan esto, ¿verdad? Pongan todas las corrientes y todos los voltajes en los elementos. Si recuerdan bien cómo son los voltajes en paralelo y en serie, y cómo son las corrientes en paralelo y en serie, entonces podrán ver que aquí de estas variables auxiliares hay algunas variables que sobran, que podrían ustedes usar en lugar de otras. Entonces, si no lo entienden bien de momento, pongan todas, para que no se les olvide que en cada elemento debe haber una corriente y en todos los elementos debe haber un voltaje. ¿Ok? Ya lo que pase después, bueno, pues eso es otra historia. ¿Sí? Lo vamos viendo, por aquello que no se acuerden. Si ya pueden ir recordando y pueden hacer su nota. Los voltajes en serie, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? ¿Se suman o es el mismo? ¿Las corrientes se suman o es la misma? ¿Son diferentes? ¿Son iguales? No lo sé, entonces recuerden, ¿no? Cómo son las corrientes y los voltajes en paralelo, cómo son las corrientes y los voltajes en serie. ¿Ok? Eso les va a ayudar mucho. Aquí esta es una mallita muy, muy sencilla y por eso comenzamos por aquí. Pero ya cuando empiece a poner circuitos más, pues un poquito más elaborados, más complejos, pues a lo mejor ya las cosas se complican. Entonces, bueno, pues hay que ir viendo. Va. Y entonces ya tenemos aquí nuestras variables auxiliares. ¿Ok? Bien, hasta aquí algún comentario, alguna pregunta. Bien, las variables auxiliares, decíamos, van a poner ustedes las que requieran. ¿Sí? Si entiendes bien el comportamiento de los voltajes y las corrientes en el circuito, entonces puedes escribir solo las que de veras corresponden. Si no recuerdas bien qué variables son, pon todas. ¿Sí? Eso es mejor, para que no se te olviden. ¿Ok? Es mejor que no se te olviden y que pongas de más y ya después veremos cómo compensar esas variables de más en el diagrama, a que por borrar todo y escribir las menos posibles, omitas algunas de las que sí existen o inventes cosas que no existen. Eso es lo terrible de aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, se trata de que podamos llegar a obtener ahora el diagrama de bloques. Entonces, podemos obtener nuestro diagrama de bloques directamente de nuestro circuito. Pero para eso vamos a presentarles los elementos. ¿Cuáles son los elementos básicos de un diagrama de bloques? Bueno, los diagramas de bloques, para representarlos, pues tenemos esto. Estos son mis elementos. ¿Sí? Flechas. Entonces vamos a usar flechitas. Pues es un diagrama de bloques, pues vamos a usar bloques, o sea, cuadritos o rectangulitos. Vamos a usar lo que son, se les llama sumadores, comparadores, punto de suma, ¿ok? A estas bolas, ¿sí? Vamos a usar bolas, entonces llevamos flechas, cuadritos, bolitas y puntitos, ¿ok? Entonces, este puede ser que punto de salida, también se le llama punto de reparto, en fin, van a encontrarlo como con nombres. Decíamos que dependiendo de el libro que pudieran ustedes ver, a cada una de estas cosas le van a llamar de formas diferentes. No importa cómo le llamen, lo que importa es el elemento y la función del elemento. ¿Ok? Entonces, cada libro o cada elemento de cada literatura que ustedes puedan ver,
va a manejar diferentes nombres. Pues les digo, les van a poner el nombre que quieran, no importa qué nombre le llamen, ¿sí? Importa la función que realiza cada uno de estos elementos y que lo respeten. Si no lo respetamos, si no lo manejamos correctamente, estos elementos, ese sí va a ser un problema. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué hacen estos elementos, para qué nos sirven, qué función realizan, qué acción se lleva a cabo. A ver, permítanme un momento. Ok. Entonces vamos a ver estos elementos como para qué sirven. Entonces vamos a garabatear aquí. Va. Bien, entonces vamos a ver. Las flechitas, decíamos, para los diagramas de bloques se usan flechas. Ok. ¿Qué representa una flecha? Bueno, aquí es importante. Las flechas, recuerden, son estas rayitas que van a conectar cosas. Y tienen una dirección y un sentido. Es bien importante que observen el sentido para donde va la flecha. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a la hora de hacer la síntesis, ¿verdad? La obtención de las ecuaciones, etcétera. Deben corresponder a estos sentidos, ya que no es lo mismo que vaya hacia acá, que esté de ese lado, o que esté de este lado. Pero si tengo una flecha que tiene 2 puntas en sentido contrario, eso no tiene ninguna lógica. Tengan mucho cuidado, ¿ok? O lo que es peor, luego nada más está una rayita conectando cosas. Sí, pero ¿de dónde a dónde va? Si no tiene flechas, ¿cómo sé que va en este sentido o que va en sentido contrario? No lo sé, no lo puedo adivinar. Y créanme que cuando estemos hablando ya de la síntesis del sistema, es sumamente importante saber, porque no es lo mismo que vaya en un sentido a que vaya en sentido contrario. Entonces tengan mucho cuidado. Es importantísimo que la flecha yo vea de dónde a dónde va, en qué sentido va. ¿Qué representan las flechas? Las flechas representan variables. Entonces, si yo ya estoy hablando de mis variables auxiliares o las variables del sistema, entonces esas variables son las que yo debo poner aquí. Entonces ahí. Entonces aquí yo le voy a poner el nombre de la variable. Estamos diciendo, pues es que es una corriente. Pues pongo aquí corriente 1, corriente 3, corriente 5. Es un voltaje. Pues le pongo voltaje 1, 3, 4, X o lo que sea. ¿Sí? Las flechas son variables. Eso es bien importante. Luego tenemos bloques. En el bloque, ¿qué va? En el bloque voy a poner ganancias o funciones. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner ganancias o funciones. Entonces yo aquí voy a poner un valor de algo. Ya sea una función completa o un valor específico, ¿verdad? Un valor constante, lo que sea, esa ganancia o función va dentro del bloquecito. ¿Sale? Ahora, un bloquecito y todo bloque ya sabemos que debe tener ¿quién? Pues debe tener algo que entra y algo que sale. ¿Sí? Y aquí se vuelve bien importante que recuerden que hay que saber contar. A un bloque solo puede entrar una flecha y solo puede salir una flecha. O sea, entrar una variable y salir una variable. No pueden entrar 3 o 4 flechas o salir 3 o 4 flechas. Eso no puede pasar, jamás. Solo debe haber ¿quién? Una
una flecha que entra y una que sale de cada bloque. Esto es importantísimo. Entonces debe entrar aquí una variable y salir otra variable. No hay más opción. ¿Sale? Entonces, estos son dos elementos que son sumamente importantes, que son las variables que se representan por las flechas y las funciones o ganancias del sistema que van en los bloques. ¿Ok? Nos faltan dos elementos más, que son los elementos básicos para formar los diagramas de bloques. Entonces, la próxima clase vamos a continuar con esto para que veamos cuáles, porque los otros dos elementos tienen funciones muy específicas y hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Ok? Entonces, los primeros elementos que yo necesito son estos, variables y ganancias o funciones. Y ya luego voy a ver qué hago con estos otros dos elementos que son bien importantes para poder unir todo. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Mañanita, o bueno, la siguiente clase continuamos. ¿Sale? Entonces ya luego les voy a ir compartiendo estos documentos para que vayamos avanzando. Es muy importante, por favor, que se pongan a estudiar y chambearle, porque yo creo que prontito vamos a lo mejor vamos a hacer examen repartido en dos partes, una que sea únicamente la parte, decíamos, de conceptos, y la otra que sea únicamente la parte de la aplicación, que sería este análisis que vamos a hacer. ¿Ok? Bueno, pues eso sería entonces todo por hoy. Dígame. Decía que sí, está bien. Ok. Bueno, entonces pórtense bonito y nos vemos la próxima clase. Pues cuídense. Bye Hasta bye. luego, profe. Bonito fin de semana, ¿verdad? Porque ya es jueves.